¿Saben que cuando Jacob y sus hijos se movieron a Egipto, eran 70 personas apenas? Eso califica muy bien a un grupo tribal. Aunque no existe un número para decidir cuántos deben o no haber en una tribu, pues esto se asemeja a la organización tribal. 70 personas, pero sorpréndanse, cuando salieron de Egipto, un poco más de 2 millones. ¡Wow! Vaya que Dios cumplió al pie de la letra su promesa hecha a Abraham. Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. Intenta contar los granos de arena y entonces sabrás cuántos serán los hijos de tus hijos. Dios cumplió al pie de la letra. Cuidado, porque también cumplió la otra parte de la promesa. ¿Cuál? Que mientras ellos honraran a Dios, lo temieran, lo amaran y lo sirvieran, iban a ser bendecidos. Pero si le daban la espalda, pues Dios también se las daría. No olviden que cuando salieron de Egipto, aun cuando fueran un poco más de 2 millones, eran miserables esclavos que habían vivido de forma terrible. Y ese es el punto de honor en nuestro estudio de hoy. Moisés está hablando a una segunda generación y les dice: vuestros hijos, que sería la tercera, no saben nada ni de ustedes ni de sus padres. Es decir, vuestros hijos no conocen vuestros orígenes, no conocen vuestra historia. Y temo, dice Moisés, que se volverán arrogantes y cometerán el mismo grave horror, no error, horror que cometieron sus padres o sus abuelos: olvidarse de Dios y darle la espalda. Así es que en este discurso, que pinta una especie de discurso de despedida, Moisés les dice: aquí frente a ustedes, la maldición o la bendición. Decidan qué es lo que quieren, porque es vuestro asunto. En forma paralela, el mismo principio se aplica para la iglesia de Cristo hoy día, para ustedes y para mí. En este pasaje, frente a nosotros, la maldición o la maldición depende de lo que nosotros querramos escoger. Dios, pueden estar seguros que va a cumplir su promesa. Si nosotros lo amamos y le servimos, nos va a bendecir. Como pueden también estar seguros que si lo ignoramos y le damos la espalda, también vamos a sufrir la consecuencia. Eso y más es lo que vamos a estudiar en el sermón de hoy, titulado Delante de nosotros, maldición o bendición. Vayan a Deuteronomio capítulo 11. Libro de Deuteronomio capítulo 11, nuestro sermón de hoy, maldición o bendición. ¿Listas sus Biblias? Vamos al verso 1. Capítulo 11, Deuteronomio, verso 1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos los días domingos, cuando venga al culto, si es que tenemos la suerte que no haya pandemia y deciden venir. Pastor, le va a caer una maldición por haber agregado todo eso. Bueno, yo no agregué eso, más bien fue sarcasmo.
Es lo que algunos están viviendo. Sigo leyendo. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios. No han visto su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, sus señales, sus obras que hizo en medio de Egipto, lo que hizo al ejército de Egipto. Verso 5, lo que ha hecho con sus papás, es decir, los destruyó. Lo que hizo con Datán, también lo ejecutó. Verso 7 insiste, mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Vayan ahora al versículo 26. No, leamos el 8 también. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y verso 26, he aquí yo pongo delante de vosotros, en voz alta. Bien, oramos. Señor, te suplicamos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, sanes nuestros cuerpos y nos permita servirte y honrarte. En Cristo Jesús rogamos nos hables. Amén. Es importante nos ubiquemos en que para este capítulo hay 3 generaciones involucradas. La primera es la de Moisés, la cual ya ha escuchado todo lo que debió haber escuchado. Y una gran parte de ellos en realidad ya estaban muertos o estaban muriendo, incluyendo a Moisés. Esa es la primera generación. La segunda generación era la de Josué, con quien ahora Moisés está hablando. Probablemente arriba de los 40. Es a ellos a quienes les dice, no se equivoquen, no les estoy hablando a sus hijos, les estoy hablando a ustedes, porque sus hijos no conocen su historia. Así es que esta segunda generación compete a Josué, a Caleb, a Otoniel y a otros como él. Y la tercera generación obviamente compete a los hijos de Josué, los que por ahora, me refiero en esta historia, no saben absolutamente nada de la historia del pueblo de Israel. Bien, el punto aquí es, a los de Moisés, lo que se debió decírseles les ha sido dicho ya. A los de Josué, cuidado y repiten el error. Y a los hijos de Josué que no saben nada, les queremos contar la historia. Eso es la temática o el argumento histórico principal del capítulo 11. Una vez más, en forma paralela, voy a aplicar y decir que aquí hay representadas 3 generaciones. La generación de mis papás, los cuales hoy por hoy pululan en los 80 o más años. He escuchado decir a las personas de esa edad que siempre se tiene algo que aprender. Y creo que ellos, por su vejez, han aprendido humildad y siempre están dispuestos a aprender. Aún con todo y ello, debo decir que todo lo que se les debía haber dicho prácticamente ya lo han escuchado. Siguen siendo, para los que tenemos el privilegio de que esa generación cercana a nosotros, nuestros padres, vivan, es un honor grande y ya escucharon lo que debía decírseles.
Ahora hay una segunda generación, esa es la mía. Los que están arriba de los 40, los que ahora somos responsables de una tercera generación. Ahora, dije que en forma paralela, nosotros conocemos la historia de nuestros padres, porque en cierta forma es nuestra misma historia. Pero esa tercera generación, que son nuestros hijos, probablemente saben poco o nada de nuestra historia. Pastor, ¿de qué historia está hablando? De nuestra miserable esclavitud. Ahora voy a contextualizarlo y voy a aplicarlo hablando de nuestras historias. Entiendo que quizás 2 o 3 de ustedes no son parte de el común denominador de lo que ahora voy a narrar. Pero estoy seguro que la mayor parte de ustedes y yo somos parte de lo que voy a narrar. Aún más, les sugeriría a mi generación, es importante que nuestros hijos conozcan la historia de nuestros padres y nuestra propia historia, aun cuando sea vergonzosa. Ya verán por qué. Yo me he tomado el tiempo de preguntarles a mis papás sobre cuando eran niños, cómo vivieron, qué fue de su juventud, qué fue de su historia. No es porque yo sea inteligente, la verdad es que lo leí en la Biblia y eso me empujó a querer saber de ellos. Quise saber dónde se enamoraron, quise saber por qué se unieron, quise saber dónde vivieron, cómo vivieron. Esa es mi historia en realidad. Yo era un niño y no tengo memoria de eso, pero esa es mi historia. Así es que voy a generalizar, debido a que como pastor conozco la historia de varios de ustedes y voy a construir una familia promedio, recalcando que la mía está implícita en esta narratoria. Bien, puntualmente digo que mi papá sufrió mucho porque a los 12 años tuvo que emigrar hacia Honduras. En su pueblo, en la Unión, no tenía cómo mantener su vida. Y en Honduras había trabajo, me cuenta. Claro, un niño en la selva de Honduras a los 12 años, usted puede imaginar todo tipo de explotación y maltrato que mi papá sufrió. Eso lo volvió un hombre muy duro, violento y también alcohólico. No lo estoy juzgando. Estoy diciendo que esa es la historia de mi familia. En cuanto a mi mamá, me contó que a los 18 años ya había perdido a sus padres de forma trágica, muy trágica, mis abuelos. Aún ella sufre cuando piensa en cómo murió mi abuela. Sus hermanos menores tuvieron que convertirse en sus hijos. Así es que tuvo que criar a sus hijos y a los hijos de sus papás. Y todavía no sabe cómo, porque vivía en un pueblito. Como pudo se las arregló para venir a la ciudad, consiguió trabajo en una maquila. Y cuando dice todo eso, yo me pregunto, wow, si yo con mucho esfuerzo consigo criar a una familia pequeña como hizo mi mamá con tanta gente y sin recursos. Pero en fin, hay fotos de donde crecí. El sitio se llamaba Las Cabañas. Y hace como 15 años fui, no importa la razón, y mi mamá me enseñó dónde vivían 7 u 8
era un cuarto de lámina de cerca de 4 por 3 metros cuadrados. Eso es 12 metros cuadrados. ¿Saben? Mi voz se entrecortó porque el cuarto de mi hijo tiene 4 por 4. Es decir, solo su cuarto tiene 16 metros cuadrados. Pero ella me crió a mí y a sus otros hijos. Wow, en 12 metros cuadrados. Por supuesto no había baños, eran comunales. Poco después, infidelidades, pobreza, alcoholismo, abusos. No termino esta mañana si les narro un poco más. Así es que como yo sé muy bien la historia de mis papás, pero tan bien que ahora sé que también es mi historia, que yo no puedo jactarme de tener un abolengo en donde me enviaron a un colegio a prepararme porque tenían un plan para que me volviera algo en la vida. Subsistir era el único plan. Así es que mi generación, es decir, los hijos de mis papás y yo, también fuimos parte de toda esa esclavitud. Esa es nuestra historia y esa es nuestra verdad. De ahí que el día que yo me llene de orgullo, creyendo ser algo, es porque la estupidez me ha coronado por completo. La única razón por la que mi familia, la de mis papás o la mía misma, si es que somos algo, es porque Dios en su gracia hizo un milagro y nos sacó de la esclavitud. Esa es la única verdad. Exactamente igual que la historia que les acabo de narrar respecto a Jacob, sus hijos en Egipto y luego miserables esclavos y después heredando la tierra prometida. En definitiva, por la gracia de Dios, yo tuve la bendición de heredar la tierra prometida. ¿Saben por qué? Porque hubo un momento en donde, al igual que esta historia, se les presentó a mis padres la oportunidad de decidir, maldición o bendición. Tomen lo que quieran. Y recuerdo como si fuera ayer, porque mi mamá tenía un cuadro que se llamaba El Camino Ancho y El Camino Angosto. Bueno, eligieron el camino angosto. Y hemos sido bendecidos más de lo que pudimos siquiera imaginar. Ahora Moisés me reclama, me confronta y me dice: es tu responsabilidad contarle eso a tus hijos. Así es que a mis hijos, si nunca me tomé el tiempo de decirles esto, tal vez no es lo mejor hacerlo de forma pública, pero lo estoy haciendo. Esta es mi historia. O sea, ustedes, los tres, son hijos de un ex esclavo. Son hijos de una historia trágica, llena de pobreza, dolor, infidelidad, alcoholismo, disfunción y todo tipo de resquebrajamiento social y moral. Eso son ustedes. Si el color de la sangre dijese nuestra historia y si se cortaran un poco, esa sangre saldría negra, no roja. Porque esos son nuestros orígenes.
Es cierto, ustedes ignoran todo eso. Ustedes tienen el gusto de que vuestro cuarto es 4x4. Ustedes no conocen cómo es el olor de la marihuana. Porque les pueden preguntar a los de mi edad si es que no crecimos con ese olor. Ustedes no saben lo que es ver a su papá vomitado por una noche de parranda y entrarlo al donde viven a cuestas. Ustedes no saben lo que es no saber si habrá para comer. No saben la miserable vida de la esclavitud. Y bien por ustedes. Gloria a Dios por ello. No estoy con esto diciéndoles que mi generación es mejor a la vuestra. Ustedes han heredado la tierra prometida porque debido a nuestros padres, mi generación entró con Josué a la tierra prometida. ¿Me estoy dando a entender? Y debido a que ellos eligieron la bendición, nosotros pudimos entrar. Y ahora, ustedes pueden decir lo que quieran de mí, pero no saben cómo huele la marihuana. Nunca podrán decir que no saben dónde durmió su papá o que estuvo distante. Nunca podrán decir que le vieron vomitado. Bueno, al menos hasta los 52. No es que estoy planeando una estupidez, solo que hasta ahora nunca lo hice. Y no por mérito propio. Es que heredé la tierra prometida. Wow, yo heredé esta comunidad. Yo no la merezco. Yo heredé amigos que aman a Dios. Yo heredé personas que me aman. Yo heredé, esta semana, con permiso de Ulises, recordé a su mamá, que está en la presencia del Señor. Fue una de las primeras diaconisas y directivas, y porque estábamos hablando de la directiva, ella vino a mi memoria. Todavía la recuerdo, la forma en cómo me amó. La manera en cómo me decía Carlitos y cómo me regañaba, por cierto, también. Me regañaba incluso porque usaba la camisa, la falda de fuera. Me decía, o la usás por dentro o la usás por fuera. Yo heredé a esa gente hermosa. No la conquisté. Dios me la regaló porque mis padres decidieron la bendición. Así que yo trabajé con esas personas a los 20 años en que se organizara esta iglesia, pero no porque yo fui una especie de Josué. No, había gente que habían sido esclavos igual que mis padres y habían elegido la bendición. ¿Y a dónde va, pastor? Bueno, ahora es mi deber decirle a mis hijos y a esta nueva generación, es tiempo de que ustedes decidan. Porque obviamente ya están en edad de tomar sus propias decisiones. Y no se les vaya a ocurrir pensar que merecen nada, porque les guste o no, somos sus padres. Y esa es su historia. Y verán que Moisés se asegura de darles una advertencia. Pero esa no se la voy a dar yo, la voy a leer para que no piensen, el pastor ajustó todo para inducirnos hacia ese punto. Antes de llegar ahí, hay que explicar. Bueno, ya entendimos el paralelismo, ya entendimos por qué nos llevó por esa autopista. Ahora díganos, ¿cómo se decide por la bendición? Porque si el mismo Dios se ha comprometido a bendecirnos o a maldecirnos, ese mismo Dios
estemos seguros que lo va a cumplir. Bien, pues entonces, ¿cómo conseguimos la bendición de la primera generación para entrar la segunda a la tierra prometida? Que en nuestro caso, nuestra tierra prometida sería vivir a plenitud con la gracia de Cristo. Para que no quede a interpretación, capítulo 11, versículo 13. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán como frontales en vuestros ojos. ¿Recuerdan? Memorizamos eso, ¿no? Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellos cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, ¿cuándo los papás debemos hablar del Señor a nuestros hijos? Mañana, tarde y noche, hasta que se harten y digan ya no te soporto. Y después de eso, ¿saben qué debemos hacer? Seguirles contando la historia. Versículo 14, versículo 20. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Pero todavía no dice dónde está la clave. Verso 26. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición o la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no has conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y sobre el monte Ebal. Paréntesis. Saben que en el libro de Josué capítulo 8 está la historia del monte bendición y monte maldición. Así se traduce Ebal y Gerizim. Josué se tomó el tiempo de buscar estos dos montes y en el valle declaró una reunión espectacular, una cruzada, y frente a todos levantó un altar en el monte Ebal y les gritó: esa es vuestra recompensa si olvidan a Dios. El monte de la maldición. Y luego construyó en el monte Gerizim otro altar y les gritó: ese es el monte de la bendición. Elegid hoy cuál quieren subir. Y si ustedes van a casa y revisan verso a verso todo este capítulo 11, verán las repetidas veces en donde dice que hay que amar a Dios y servirlo. Ahora, tengo que preguntarles entonces a cualesquiera generaciones de los presentes, ¿qué han elegido? Porque así como fue fiel en multiplicar la descendencia, fue fiel en maldecirlos y convertirlos en miserables esclavos. Igualmente será fiel con nosotros. Y si me dicen: pastor, yo he decidido amar y servir a mi Dios, compruébenlo. No escuchen mi opinión,
compruébenlo. Ya saben que yo soy huraño de las redes sociales, casi en aversión total. Así es que no se sientan mal con lo que voy a decir. No digo que no la tengo, digo que tengo aversión. Hoy es 25 de abril, ¿cierto? Enero, febrero, marzo, abril, 4 meses. Digamos que un trimestre. Entiendo que pueden en retrospectiva ver sus redes sociales. Cuando salgan de este culto, cuenten las veces que ustedes han publicado sus vidas sirviendo a Dios. Compárenlas con las fiestas, cumpleaños, reuniones entre amigos, información del gobierno, información del contragobierno, información de las vacunas. Compárenlo con todas las publicaciones que han hecho. Y díganme si está mal que yo diga que ustedes sirven a otros dioses y no al Dios Altísimo. Pero como yo no sé sus redes, no se incomoden porque no intento ofenderles. Pero si finalmente se ofenden, es también mi deber decirles que la verdad es que ustedes llevan ratos ofendiendo a Dios. Porque no lo están sirviendo. Porque no le están mostrando amor. Y eso es hacia el monte Ebal. ¿Saben? En forma paralela, nosotros hoy día también vivimos entre 2 montes. El monte Calvario y el monte de Sión. Esa colina, calavera, grita a la muerte. La otra grita en donde nuestro Señor volverá. Así que ahora puedo preguntarle a la iglesia de Cristo, ¿hacia dónde vamos? Es decisión vuestra. Vamos a orar.